Dos fuerzas F1 y F2 actúan sobre un objeto de 5 kilogramos, nos dicen. Si se toma F1 como 20 newton y F2 como 15 newton, debemos encontrar las aceleraciones en A y en B de cada una de estas figuras. Ya tenemos este problema, un apartado A y un apartado B. El A es el más sencillo de todos. Desarrollemos entonces el A. Lo que nos preguntan, lo vamos a anotar aquí para tenerlo bien claro, lo que nos preguntan es la aceleración, tanto en el caso A como en el caso B. Por lo tanto, vamos a proceder con el desarrollo de la pregunta A y nos damos cuenta de que están actuando dos fuerzas y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Ya vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre aquí rápidamente y vamos a ver que está actuando una fuerza F2 hacia arriba y vamos a ver que está actuando una fuerza F1 hacia la derecha. Por lo tanto, vamos a aplicar la segunda ley de Newton y dice que la suma de todas las fuerzas sobre un objeto es igual a la masa del objeto por la aceleración que el objeto adquiere. Nos damos cuenta de que F1 y F2 están actuando en ejes distintos. Y debemos recordar que la segunda ley de Newton tenemos que aplicarla de manera separada, tanto para el eje X como para el eje Y. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje X equivale a la masa del objeto por la aceleración que el objeto adquiere en X. Y la suma de fuerzas en el eje Y equivale a la masa del objeto en Y a la masa del objeto por la aceleración que el objeto adquiere en Y. Pero como actúa tan solo una fuerza en el eje X y una fuerza en el eje Y, esto nos va a quedar muy sencillo. En el eje X actúa simplemente la fuerza 1, es igual a la masa por la aceleración en X. Y en el eje Y actúa la fuerza 2 por la masa por la aceleración del objeto en el eje Y. Ambas fuerzas son datos, ¿ya? Nos dicen que F1 son 20 newton y nos dicen que F2 son 15 newton. Así que la magnitud de las fuerzas son datos. F1 va hacia la derecha, así que son 20 newton positivo. 20 newton. Por la masa, que nos dicen que son 5 kilogramos, por la aceleración en X, que es lo que nos interesa conocer. De aquí podemos despejar la aceleración en X y nos queda que son 20 newton dividido 5 kilogramos. ¿Ya? Lo que hicimos fue, queríamos despejar la aceleración en X, por lo tanto los 5 kilogramos que estaban multiplicando pasaron al otro lado dividiendo. Y de este modo, 20 dividido 5, eso es 4. ¿Ya? Y quedaría 4 metros sobre segundo al cuadrado, al dividir newton sobre kilogramo. Al hacer lo mismo para el eje Y, ¿ya? Al hacer lo mismo para el eje Y, ahora nos queda la fuerza 2, son 15 newton, recordemos que es dato, equivale a la masa del cuerpo, que son 5 kilogramos, por la aceleración que el cuerpo adquiere en Y. Nuevamente despejamos la aceleración en Y de acá, y nos queda que la aceleración en Y son los 15 newton, ahora, dividido los 5 kilogramos. Al hacer esta división, 15 en 5, nos queda 3. Y newton sobre kilogramo son metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí ya tenemos la aceleración en X, ¿ya? Y tenemos la aceleración en Y. Tenemos que recordar, eso sí, al principio vimos que la aceleración es un vector. Por lo tanto, como vector va a tener componente X, va a haber una aceleración en X, y va a tener una componente Y, aceleración en Y. ¿Ya? En este caso, la componente X, la aceleración en X, nos dio 4 metros partido por segundo, y la aceleración en Y nos dio 3 metros partido por segundo. Entonces, de este modo, la aceleración nos queda como par ordenado, como vector, de este modo. 4,3 metros sobre segundo al cuadrado. 4 es la aceleración en X y 3 es la aceleración en Y. Para desarrollar el problema B nos damos cuenta de que F1 va hacia la derecha, justo sobre el eje X, pero F2 está en diagonal, por lo tanto va a haber que descomponerla para poder aplicar la segunda ley de Newton más adelante, tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es terminar nuestro diagrama de cuerpo libre para este caso. Entonces tenemos aquí que va la fuerza 2 en diagonal
Y hacia la derecha, como bien decíamos, va la fuerza 1. ¿Ya? Y, muy importante, el ángulo entre la fuerza 2 y el eje X son 60 grados. Nos damos cuenta que la fuerza 2 tiene componentes tanto en X como en Y. De este modo, la fuerza 2 queda de la siguiente manera descompuesta. Fuerza 2 en X y hacia arriba fuerza 2 en Y. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar la segunda ley de Newton tanto para el eje X como para el eje Y. Recordemos que la suma de todas las fuerzas equivale a la masa del cuerpo por la aceleración que el cuerpo adquiere, esto es vector. Y después esto lo tenemos que hacer separadamente tanto para el eje X como para el eje Y. Es igual a la masa del objeto por la aceleración que el objeto adquiere en X. Y tenemos también que la suma de todas las fuerzas en Y equivale a la masa del objeto por la aceleración que el objeto adquiere en Y. Entonces, aplicando segunda ley de Newton, nos damos cuenta que en X está actuando la fuerza 1, que va hacia la derecha, más la fuerza 2, que va hacia la derecha también. La fuerza 2 componente X. Y esto equivale a la masa del objeto por la aceleración del objeto en X. Y en el eje Y, por otro lado, tenemos que actúa solo la fuerza 2, la componente Y de la fuerza 2. Por lo tanto, en el eje Y actúa simplemente la componente Y de la fuerza 2. Y esto es igual a la masa del objeto por la aceleración que el objeto adquiere en Y. De esta manera nos damos cuenta que vamos a tener que descomponer. Ya vamos a tener que descomponer esta fuerza. Por un tema de orden, la voy a dibujar aquí abajito. Entonces tenemos hacia arriba, ya, la fuerza 2. Hacia la derecha va la componente X de la fuerza 2. Y hacia arriba va la componente Y de la fuerza 2. Y, muy importante, el ángulo, 60 grados. De esta manera, nos damos cuenta que, al aplicar relaciones trigonométricas, que la fuerza 2 en X es igual a la componente X de la fuerza 2 es igual a esto, ya, que iría siendo la magnitud total de la fuerza 2 por el coseno del ángulo, en este caso coseno de 60. Y nos damos cuenta también que la componente Y de la fuerza 2, ¿ya? La componente Y de la fuerza 2, equivale nuevamente a la magnitud de la fuerza en general por el seno de 60 grados. Del enunciado, para calcular la componente X de la fuerza 2, del enunciado sabemos que la magnitud de la fuerza 2 son 15 newton. ¿Ya? Y para calcular el coseno de 60 grados utilizamos la calculadora y si aplicamos coseno de 60 grados en la calculadora nos da 0,5. Por lo tanto aquí ponemos 0,5. Hacemos lo mismo para el eje Y cuando queremos encontrar la componente Y de la fuerza 2, lo que hacemos es la fuerza 2, la magnitud, 15 newton. Y ahora en la calculadora ponemos seno de 60 grados y eso nos da 0,86. Sigamos con lo que teníamos en el eje X. Vamos a ir paso a paso con las dos de manera simultánea. Por lo tanto, al hacer ahora 15 newton por 0,5, eso nos da 7,5. Recordemos, número con número lo multiplicamos, 15 por 0,5, eso nos da 7,5 y nos queda la unidad en newton. Y luego, al hacer los 15 newton por 0,86, eso nos da nuevamente 15 por 0,86, eso nos da 12,9 newton. ¿Ya? De este modo,
Podemos ahora utilizar tanto la componente X de la fuerza 2 como la componente Y de la fuerza 2 en nuestras leyes de Newton, aquí y aquí. Entonces, la fuerza 1, teníamos el valor de la fuerza 1, 20 Newton. 20 Newton. Entonces, 20 Newton es el valor de la fuerza 1. ¿Ya? Más el valor de la fuerza 2 en X. El valor de la fuerza 2 en X nos dio 7,5 Newton. Ojo que ahora los pongo positivos porque van los dos hacia la derecha. 7,5 Newton. Y esto equivale a la masa del objeto, que son 5 kilogramos, por la aceleración que el objeto adquiere en I. Entonces 20 newton más 7,5 newton, esto nos da 27,5 newton. Esta es la fuerza total que está actuando en X y equivale a los 5 kilogramos por la aceleración en I. De acá despejamos la aceleración en I y para ello vamos a pasar los 5 kilogramos dividiendo al 27,5 newton. Nos quedaría algo así como 27,5 newton dividido 5 kilogramos. Y esto es igual a la aceleración en I. ¿Ya? Y cuando hacemos estos 27,5 dividido 5 kilogramos, nos queda 5,5. 5,5 newton dividido kilogramos, ya sabemos que es metro sobre segundo al cuadrado. Y esta es la aceleración en I. Perdón, estábamos calculando la aceleración en X, ahí sí, no en Y, aceleración en X. Y ahora vamos a calcular la aceleración en Y, ahora sí. Y la única, como veíamos, la única fuerza que estaba actuando en el eje Y era la componente Y de la fuerza 2. De ese modo, reemplazamos ahí simplemente el valor que habíamos obtenido, esto es la componente Y de la fuerza 2, 12,9, por lo tanto son 12,9 newtons, 12,9 newton, equivale a la masa del objeto, que son 5 kilogramos, por la aceleración en I, que es lo que queremos encontrar. Ahora sí despejamos la aceleración en I y nos queda, de este modo, los 12 newton, ¿ya? Los 12 newton dividido, 12,9 dividido 5. Y eso nos da 2,8, ¿ya? Y newton sobre kilogramo, eso es metro sobre segundo al cuadrado. Y eso es la aceleración en I. Por lo tanto, al querer escribir la aceleración ahora como vector, ponemos acá la componente X de la aceleración y acá ponemos la componente Y de la aceleración. Así nos queda que la aceleración es 5,5, 5,5, 2,8. Y esto en unidades de aceleración. Comentar, lo que hay que comentar aquí, es que en este caso nos pidieron la aceleración. Bueno, recapitulando, creo que el ejercicio más interesante era este, en el que había que descomponer la fuerza. Y, recapitulando también, tenemos que decir que lo que hicimos fue darnos cuenta de que esta fuerza está en diagonal, por lo tanto tiene componente X y componente Y. Por lo tanto, la componente X la ingresábamos en la segunda ley de Newton para el eje X, y la componente Y la ingresábamos en la segunda ley de Newton para el eje Y. Aquí nos pedían la aceleración. Centrémonos aquí. Aquí nos pedían la aceleración, por lo tanto necesitábamos encontrar la aceleración en X y en Y para encontrar así la aceleración. Perfectamente nos podrían haber dado la masa, nos podrían haber dado la aceleración, nos podrían haber dado la componente X de la fuerza 2 y nos podrían haber preguntado la fuerza 1. O así nos podrían haber dado 1, 2, 3 valores y nos podrían haber preguntado el cuarto valor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nos podrían haber dado la fuerza 1, la fuerza 2, la aceleración en X y nos podrían haber preguntado incluso la masa. Aquí siempre vamos a tener una ecuación. Y nos van a preguntar uno de los valores. Siempre vamos a tener una ecuación y nos van a preguntar uno de los valores. A veces, para desarrollar la ecuación en X, vamos a necesitar resolver la ecuación en Y. Y a veces, para resolver la ecuación en Y, vamos a necesitar resolver la ecuación en X. Siempre vamos a tener un sistema de ecuaciones. Siempre vamos a tener una ecuación
¿ya? Y en esta ecuación nos van a preguntar una cosa, ya sea la fuerza 1, la fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4, puede que nos pregunten una fuerza, puede que nos pregunten una masa o puede que nos pregunten una aceleración. Eso por hoy.